Ok, tenemos, tenemos H4, H4 está bajista, H4 está bajista, H1 está bajista. Y, M30 ya no está tan bien, ya no sé tan prolijo M30. Ok, mm, son muchas flechitas, retroceso fuerte que cierran este punto. Ok, a ver, ¿qué puedo ver? Lo que puedo ver es que el precio está bajista, ¿ok? Entonces, es probable verlo bajista, pero vamos a ver cómo cierra esta vela, porque para confirmar el movimiento, lo ideal sería que rompa el bajo y cierre bajista. Vamos a ver de cuánto es esta vela. 10 pico, ok, está pequeño. Entonces, vamos a ver cómo cierra esta vela. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, ahí está la vela. Quedan 11 minutos aún para que complete su recorrido. Noticia no hay. Noticia no hay. Ok, a ver. Noticia no hay. Entonces, veremos. Veremos cómo cierra acá. Ups. Ok, entonces, vean esto. A ver si se ve bien. Chequen, 35%. Ok. A ver si se ve Sí, todo todo bien. bien. Perfecto. Perfecto. Ahí. Listo, entonces ahí está queriendo romper el bajo, pero aún no. Entonces, me voy a quedar con las temporalidades más grandes. Aún H1 no rompió el bajo.
A ver, H1 aún no rompió el bajo. El 30 rompió el alto y no rompió el bajo. Ok, a ver, H4 está ahí casi a punto de entrada. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Sí, lo ideal para ejecutar una compra, una venta, sería que rompa el bajo de H1 para confirmar una entrada con mayor probabilidad y el bajo de M30. Entonces ahí podríamos apoyarnos en una venta de mayor probabilidad, porque hasta el momento no hay algo claro, la verdad, una compra, yo no veo compras, yo compras no veo, en este punto compras no veo, lo único que veo es tal vez si cierra así una venta con bajo lotaje. Ok, acá debo tener unos 25 lotes, está bien. Entonces, si esto cierra bajito, lo que haría es poner bueno, esto se mueve solo, un sell stop acá hasta este soporte. Pero vamos a ver cómo cierra, la verdad. Porque no está bien claro. No está todo bien claro, bien sincronizado, digamos. Así que veremos. Ok, ok, ok. Vamos a poner. Mira este trabajo, podría. Ay, Dios. Este silencio. A ver. Mm, Ok. Mm, Está como que viendo cerrar alcista, la verdad. Si una compra no la tomaría. Así como estaba compra no tomaría. Vamos a ver, quedan 5 minutos. Ahí cuando falten algunos segundos, hago un último chequeo y verifico las temporalidades nuevamente. ¿Ok? A ver. Voy a- H1 aún no está claro, la verdad. H1 aún no tiene una dirección clara. H4 tampoco. Si bien cerró bajista, pero por estructura es alcista aún.
A ver, yo una compra no tomaría. En este punto, 100% la compra no la tomaría. Segundo cuento, pero lo cuento acá. Vamos a ver cómo cierra la vela. La verdad, ya como está, no creo que rompa el bajo, ¿ok? Rompió el alto. Entonces, rompió el alto, pero solo de M30. De H1 aún tiene un recorrido largo y de H4 también. Pero acuérdense, las temporalidades más grandes siempre siguen a las más cortas. Entonces, por eso es importante siempre observar las temporalidades más grandes porque son las que causan la reacción en sí. Entonces, M30 es la única temporalidad que está alcista. H1 a 1. Ok, yo no la veo tan clara, ¿ok? Este trade alcista no lo veo, primero que nada, ¿ok? Alcista no es un trade alcista, más bien es un trade bajista, pero que puede dar un retroceso para seguir cayendo, a mi parecer. Entonces, si yo tomo el trade, lo voy a tomar con 15 lotes. Es bajo, un lote muy bajito, pero que no me gusta del todo, la verdad. Entonces, por eso mismo voy a asumir un bajo riesgo. Bajo riesgo y si me toca stop con un bajito riesgo, ¿ok? Así que de todas formas estoy en profit. Entonces, si cierra bajista, sí, me da una mayor confirmación. Lo que hice acá en esta cuenta fue colocar un sell stop. ¿Ok? Vamos ahí. No sé por qué se toca así. Ah, cabrón. ¿Qué me hizo acá? Ok, no sé qué está pasando en el mercado. A ver. Perfecto, entonces estamos ahí. Lo voy a activar. Ya. Ahí lo activo. Creo que lo activó. Sí, estamos dentro. Ok, vamos a chequear esta cuenta. Estamos dentro también. ¿Veis? Por estructura, lo más probable es una venta. Puede darse como no puede darse también. Tenemos 20 pips de stop loss para 20 de take profit. ¿Ok? Entonces, está perfecto. Entonces ahí está, moviéndose 2 pips. Ok, acá también tengo activa otra venta. Vean, ahí tengo activa otra venta. A ver, capaz que se ve mejor. Ok, activa otra venta. Entonces el precio rompió el alto y rompió el bajo también. Vamos a chequear. Ok, H1 ya tiene más sentido, ya rompió el bajo. Ya está más bonito H1. Ahí me gusta más H1. Entonces ahí está avanzando a mi favor. 5 pips. Está perfecto.
Vamos a parar un poco. Ahí, perfecto. Ahí está avanzando a mi favor. Ok. 10 pip. Bien. 8 pip. Ok. Entonces lo que voy a hacer es reducir el riesgo y ahí que pase lo que pase. Entonces acá también reduzco riesgo. Vean, también break even. Entonces ahí está por tocar. Take profit. Ah, miren, miren dónde quedó. Acá también. Y acá se cerró y ahí también. Perfecto, traders. Esto es súper sencillo. Ok, acá le cerré manual porque no se cerró ahí ya. Entonces, ya, eso fue todo. Rompió el alto. Ya, ya ven que la compra no era tan convincente, pero sí la venta. Por eso puse el sell stop y esperé la venta por estructura, ¿ok? Por temporalidades más grandes era más probable la venta que la compra, ¿ok? Rompió el alto, dio un par de pips, 9 pips, ¿ok? Y vean, tomamos hasta este soporte y ya, y se dio perfecto trade. Súper sencillo, un trade súper sencillo. Acá cerramos profit. Vamos acá, ¿ok? $300. Ah, semana actual. Ok, esta semana no me he operado con esta cuenta. Pero tal vez el mes sí. Bueno, el mes sí. Ok, el mes sí. Y traemos 1.9. $1900. Perfecto. Historial. Vamos a ver el historial de esto. Mes actual. Ok, 385. No se ve tan bien, ¿ah? Ok, pero también en esta cuenta la tenemos profit 385. Entonces, traders, eso fue todo por hoy. Gracias por ver este video. Y nos vemos el viernes con una nueva sesión de trading. Adiós.